Hola, mi nombre es Betsaida Laroche y esta es la primera videoasignación del curso del Seminario de Investigación de la Maestría de Investigación Empresarial. En esta primera videoasignación vamos a analizar los principales componentes de un artículo científico, desde su portada, el autor, el abstract, las keywords. También vamos a analizar la introducción, la formulación de la hipótesis, cómo realizarlo correctamente y vamos a concluir con unas breves apreciaciones basadas en lo aprendido a lo largo de las lecciones sincrónicas y asincrónicas en el seminario. Empezamos. Como se mencionó anteriormente, vamos a realizar un breve análisis de la portada, el autor, las keywords. Vamos a realizar un análisis de la introducción, cómo está planteada, se menciona correctamente el problema, cómo se plantea el background de la información, si hay cientificidad, si hay una revisión científica exhaustiva. Y vamos a finalizar con un cierre de las apreciaciones que podemos notar en esta primera parte. En la segunda parte vamos a definir lo que es una hipótesis. Los tipos de hipótesis que hay, cuando es una hipótesis nula, cuando es una hipótesis experimental. Vamos a definir estas y ver algunos ejemplos. Seguimos con las sugerencias de Bartos a la hora de construir una hipótesis, dónde debe encontrarse, qué características debe de tener. Finalizando con el análisis de la hipótesis de un artículo científico sugerido por la estudiante. Entramos en contexto con la primera parte. Bueno, el artículo científico del cual vamos a estar evaluando la información es del área de administración económica. Específicamente lo que desarrolla este artículo científico es el impacto de una estrategia de responsabilidad social empresarial en MIPYMES. Para esto utiliza una metodología cuantitativa a través del análisis de datos de 278 empresas, pequeñas, por supuesto, españolas. Es importante resaltar eso. La fuente es la revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad. Y la fecha consta del 2016, esta publicación. El análisis de la portada, como ya lo vimos, lo comprende el autor, revista y keywords. Es precisamente lo que vamos a analizar a continuación. Ahora, el título del artículo. Análisis y efectos de la responsabilidad social empresarial en micro, pequeñas y medianas empresas. Perfecto, es concreto, es realmente lo que se analiza. Sin embargo, como podemos ver, el contexto es el contexto español. Es el efecto que las estrategias de RSE tienen en MIPYMES españolas y hubiera sido bueno mencionarlo, ser un poco más concreto en el título. El título de la revista es la revista de Globalización y Competitividad y Gobernabilidad. Esta revista es una revista de renombre en España precisamente porque está respaldada por la Universidad de Castilla y crea material académico. Los autores son funcionarios de la Universidad de Castilla, Felipe Hernández Perines y Juan Diego Sánchez. Ambos son administrativos de la universidad. El señor Hernández cuenta con más de 10 años de experiencia y ya ha colaborado con múltiples artículos científicos. En tanto, el señor Juan Pablo Sánchez también es administrativo, más de 5 años de experiencia y ha colaborado con proyectos de extensión en zonas rurales en desarrollo empresarial precisamente. Las keywords son las siguientes: responsabilidad social empresarial, resultados empresariales, micro, pequeñas y medianas empresas y crisis económica. Como bien sabemos, las keywords están presentes en el texto porque pretenden ser utilizadas para que el artículo científico o el texto académico sea encontrado en buscadores electrónicos. En este caso podemos encontrar las keywords en 3 diferentes idiomas. El idioma español, por supuesto, el idioma inglés y el idioma catalán. Precisamente porque el autor pretende que la población catalana
acceda a ese artículo científico. Que cuando la población de Cataluña busque información sobre responsabilidad social empresarial y microempresas, puede encontrar ese artículo científico, por lo que podemos notar que la audiencia es el territorio español en su totalidad, especialmente académicos y altos jerarcas de empresas. Ahora vamos a analizar la introducción, sus aspectos, estructura y demás. Un pequeño análisis de la introducción nos muestra que la extensión es satisfactoria. Como hemos visto en el curso, la extensión de la introducción debe rondar aproximadamente el 10% del trabajo. En este caso, el artículo científico se componía de 12 páginas sin contar los anexos. La extensión de la introducción era de 1 página y 1/4 aproximadamente, por lo que sí consta con una buena extensión. También consta con un buen respaldo científico y revisó correctamente el background de la información a través de una extensa revisión bibliográfica. También aborda los principales puntos de interés, pone en contexto la investigación, menciona el problema planteado correctamente, los objetivos. Todo esto se puede apreciar correctamente y en un orden aceptable en la hipótesis. Finalmente, la estructura también es la correcta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nos muestra lo que se conoce, también nos señala cuál es el vacío de la información y qué es lo que vamos a aprender en el artículo científico. El autor nos deja claro qué área va a abordar y cómo lo va a abordar. Para analizar esto de manera más detallada, vamos a fijarnos en la siguiente cita. Cito: la mayoría de los estudios sobre la responsabilidad social empresarial, en adelante RSE, se han centrado en las grandes empresas, siendo muy escasos los que consideran las micro, pequeñas y medianas empresas, en adelante MIPYMES. Si buscamos el porqué de esta escasa preocupación por estudiar la RSE en las MIPYMES, encontramos, entre otros, las siguientes razones. 1. Carencia de conocimiento sobre responsabilidad social empresarial por parte de los directivos de MIPYMES. 2. Cercanía que este tipo de empresas mantiene con su grupo de interés. Y 3. No usar elementos de comunicación. Ahora bien, centrémonos en los puntos fuertes. Podemos ver que menciona lo que se conoce, que es el impacto de la RSE en las grandes empresas. Ya hay respaldo científico de cómo las estrategias de responsabilidad social empresarial afectan las grandes compañías. Sin embargo, también menciona que hay escasos estudios de las empresas de responsabilidad social empresarial en pequeñas empresas. Lo que ahí nos muestra otro vacío de conocimiento. Ahí nos muestra el vacío de conocimiento. Lo hace de manera correcta, lo aterriza. También podemos resaltar que realiza lo correcto al de una vez empezar a definir los acrónimos. Menciona qué es una RSE, como vemos, y que se va a estar refiriendo a responsabilidad social empresarial de esta manera en adelante en el texto. También menciona qué es una MIPYME. Esto es lo correcto por hacer, de una vez empezar a definir estas cosas desde la introducción. Ahora analicemos las falencias. Analicemos la siguiente cita: no usar elementos de comunicación. ¿A qué se refiere el autor con no usar elementos de comunicación? Es que porque el jerarca de una MIPYME no se comunica con la industria, no da a conocer la estrategia de responsabilidad social empresarial, es que no sabe cómo aplicar una porque no se comunica lo suficiente con la industria o no sabe las implicaciones de implementar una estrategia de RSE para su competitividad. ¿A qué se refiere? Podemos ver que este punto no está aterrizado de manera correcta. Aquí todavía falta un poquito más para aterrizar la información, no es totalmente entendible todavía. Cito nuevamente: cercanía que este tipo de empresas mantiene con su grupo de interés. Está perfecto, es un argumento válido, es entendible, está actualizado. Sin embargo, podemos notar
que la cita que el autor utiliza es de el año 2009. Como se mencionó, el artículo científico fue realizado en el año 2016, por lo que hay un vacío de tiempo de 7 años. Entonces, como bien sabemos, está perfectamente justificado utilizar clásicos de literatura para justificar teoría. Sin embargo, esta situación es un evento temporal, ¿verdad? Por lo que puede ser que en 7 años haya cambiado esa interacción. Es importante que la fuente sea moderna en ese tipo de situaciones donde se describen hechos así. La pregunta de investigación. En este caso, la pregunta de investigación no se plantea tal cual, de manera explícita en la introducción. Sin embargo, sí deja claro y problematiza el vacío de conocimiento, siendo fácil para el lector inferir la pregunta de investigación. En este caso se detectó como pregunta de investigación la siguiente: ¿cómo influye la implementación de estrategias de RSE en los resultados empresariales de MIPYMES españolas? Como vimos en clase, se plantea una resolución que es un análisis de la información del problema, que es a donde se pretende llegar, ¿verdad? El objetivo. De esta primera parte podemos concluir que la fuente es confiable. Una revista con respaldo universitario que se dedica al ámbito académico constituye una buena fuente de investigación, si es que se quisiera utilizar este artículo científico. De la misma manera, se reconoce la expertise de los autores, por supuesto. La introducción está planteada de manera correcta. En cuanto a su estructura, abarca todo lo que tiene que abarcar de manera clara, concisa, plantea bien los objetivos, el problema, el vacío de conocimiento, lo que sabe, direcciona correctamente y engloba lo que se espera del artículo científico. Respecto al título, podría ser un poco más preciso para que la audiencia ubique que se refiere a empresas que se refiere a los impactos de responsabilidad social empresarial en empresas españolas. Esa sería la observación más puntual en esta primera parte. Asimismo, podemos notar que la audiencia se refiere a personas del ámbito académico y gerentes de empresas en España. No es un artículo de entretenimiento, no es un artículo de divulgación, es para personas que deseen informarse y aprender sobre el impacto de RSE en MIPYMES. A continuación vamos a realizar el abordaje de la hipótesis, definir una hipótesis, ver algunos ejemplos, también vamos a ver las diferencias entre una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis es una predicción sobre lo que se piensa encontrar en el artículo científico o en la investigación planteada. Puede indicar también lo que se espera encontrar respecto a una variable y a otra. Cabe mencionar que la hipótesis no puede ser aplicada a una única variable, es decir, no podemos analizar el efecto de una persona o una situación o una cosa con respecto a esa misma cosa. Para formular una hipótesis necesitamos por lo menos 2 variables. Esas variables van a ser dependientes y dependientes, y precisamente por eso necesitamos encontrar una buena hipótesis para poder saber cuál es cada variable, cuál es dependiente y cuál es la variable independiente. Ahora bien, la hipótesis puede ser nula o puede ser alternativa. Definamos y analicemos algunos ejemplos. Dice que la hipótesis nula pretende demostrar la ausencia entre la relación de una variable con respecto a otra. Es decir, pretende anular o refutar un determinado fenómeno. Analicemos un ejemplo. Dice que las capacidades cognitivas de una persona no tienen relación con su sexo biológico. ¿Cómo identificamos que esto es una hipótesis nula?
precisamente porque plantea la ausencia de la relación de una variable con respecto a otra. Las capacidades cognitivas de una persona no tienen relación con su sexo biológico. Es decir, que en este caso la investigación va a intentar demostrar que no existe una relación entre estas dos variables. En tanto, la hipótesis alternativa se plantea desde una relación positiva entre las variables. Por ejemplo, existen diferencias en el crecimiento de plantas de tomate que crecen en clima frío con respecto a aquellas que crecen en clima cálido. Es decir, que basándonos en el ejemplo de esta hipótesis, podemos afirmar que lo que el artículo o la investigación pretende demostrar es la relación entre las plantas de tomate y el clima. ¿Cuál es la diferencia entre ambas hipótesis? Bueno, la diferencia entre ambas hipótesis es que la hipótesis con variables alternativas, la hipótesis alternativa crea una hipótesis alternativa para dirigir. Ahora bien, analizamos el siguiente ejemplo. We hypothesize that perceived occupational barriers will be negative perceived of career certainly in a sample of African American adolescents. ¿Esta hipótesis es nula o es alternativa? Bueno, está planteada de una manera un tanto ingeniosa, pero aquí nos revela que se pretende encontrar una relación negativa. También no plantea una dirección entre los fenómenos. No existe una relación o no plantea una relación entre las barreras ocupacionales y la carrera. No plantea cómo una impacta a la otra y plantea una relación con base a eso. Por eso sabemos que es una hipótesis nula. Prosigamos. La siguiente dice, we hypothesize that women when compared with men will be scored lower in ethnocentrism, intercultural communication, appreciation, and ambiguity intolerance. En este caso, ¿qué es? Bueno, la hipótesis es alternativa porque plantea una relación entre mujeres y estos fenómenos que describe aquí abajo. Siendo esta la variable independiente, siendo las mujeres la variable independiente, ¿verdad? Y este fenómeno, la variable dependiente, porque va a depender si son mujeres y hombres comparados a la capacidad de comunicación, apreciación y demás. Bien, ya vimos qué es una hipótesis, los tipos de hipótesis, diferencias y ejemplos. Ahora bien, vamos a andar con las sugerencias de Bartos a la hora de plantear una hipótesis. ¿Dónde debe encontrarse esta hipótesis? ¿Cómo debe estar constituida? ¿Qué características debe de tener? Como primer punto, tenemos que la hipótesis debe declarar lo que se espera encontrar en relación con las variables. Volvamos al ejemplo de las plantas de tomate. Decía que se espera encontrar una relación entre el crecimiento y el clima. Y respecto al otro ejemplo, que las capacidades intelectuales no tenían relación con el ejemplo, con el sexo biológico. Ya desde ahí la hipótesis nos dice qué es lo que espera encontrar, si existe o no una relación respecto a las variables. A eso se refiere este primer punto. El segundo punto dice que la hipótesis debe tener la cualidad de ser testeable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la hipótesis necesita ser medida, tener la capacidad de ser evaluada con herramientas de medición. Y
También dice que la hipótesis es encontrada en el planteamiento del problema de investigación. Esto porque la hipótesis debe ser más específica que el problema. Digamos que es como un desglose de este. Seguimos. La hipótesis debe estar alineada con la investigación. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la hipótesis y el planteamiento deben estar escritos ambos de la misma manera. Si la hipótesis se escribe de manera positiva, la investigación debe seguir ese mismo rumbo. Y también la hipótesis debe ser planteada de manera simple y precisa. Esto es una síntesis de los puntos planteados anteriormente. La hipótesis debe ser encontrada fácilmente y debe explicarse de manera muy concreta lo que se pretende o no se pretende encontrar. En relación con las variables. En el punto 2.c vamos a analizar una hipótesis de un artículo científico que fue desarrollado en el ámbito de turismo y lo que plantea es encontrar la relación entre turismo con las variables relacionadas a comercio electrónico. Para analizar esta parte vamos a definir brevemente el problema. En el artículo científico que vamos a analizar, el problema sería establecer los principales factores de preferencia de los usuarios de sitios web de comercio electrónico y turismo y también sus atributos. Precisamente porque este artículo lo que pretende problematizar es cómo se afecta la experiencia de los usuarios respecto a la estructura de un sitio web. Análisis de la hipótesis. Vamos a analizar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente de nuestro artículo científico. Cito: evaluar las variables relacionadas con el diseño del sitio web y su impacto en la experiencia con los usuarios. Llámese a variables a branding, contenido, usabilidad y funcionalidad. Como bien sabemos, una variable dependiente es la que debe su comportamiento a la función de la variable independiente. Entonces, en este caso, como menciona el autor, el impacto de las experiencias de los usuarios se va a ver influenciado por el diseño del sitio web, siendo esta la variable independiente y esta nuestra variable dependiente. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los usuarios es la que se ve afectado por el diseño del sitio web. ¿Qué tipo de hipótesis se utiliza en nuestro artículo científico? Como ya vimos, el artículo científico planteó una relación positiva, es decir, que utilizó una hipótesis alternativa porque el comportamiento del A se ve influenciado por la variable B, por lo que sugiere que hay una línea entre estos dos fenómenos, no es cortante. Ahora vamos a analizar una breve comparación entre la propuesta de Barton y lo encontrado en nuestra hipótesis. Ahora bien, la hipótesis declara lo que se espera encontrar entre las variables, es decir, una relación entre el diseño web y la experiencia de los usuarios. ¿Es testeable? Pues en este caso sí, también la hipótesis es testeable porque pretende evaluar. En la metodología de este artículo científico, el autor nos menciona también cómo pretende evaluar la hipótesis, por lo que cuenta también con este punto de manera correcta. Se encuentra alineada con el planteamiento del problema. Pues sí, el problema, como vimos anteriormente, se plantea de una manera positiva, igualmente lo hace la hipótesis, por lo que también se cumple de manera satisfactoria. Está en el problema, sí, la hipótesis es más específica que el problema de investigación. Perfecto.
Y es simple, correcto, sí, la hipótesis es simple, es concreta y es fácil de visualizar lo que se quiere medir. Y bueno, este sería el análisis de los principales componentes de un artículo científico. Muchas gracias, quedo atenta a sus recomendaciones, adjunto también mi contacto por cualquier duda que pueda surgir. Y bueno, lo veo en clases, profesor. Buenas noches.